Historias olvidadas, voces que aún resuenan. Ilustres Anónimos. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Víctor y esto es Ilustres Anónimos. Hoy no vengo a discutir si hay que desfilar, pedir perdón o abrir un hilo de Twitter con 27 mensajes y ninguna cita. Vengo a algo más útil y menos inflamable. Entender. Porque 1492 es esa fecha que todos creemos saber de memoria, como el número PIN del cajero. Pero cuando levantas la alfombra descubres un cableado que sigue dando corriente al mundo. No fue un año, fue una explosión controlada que inventó la modernidad a golpe de decreto, océano y gramática. El 2 de enero, la bandera castellana entra en la Alhambra, fin del reino nazarí. Principio del Estado moderno. Se apaga una civilización mestiza para encender un formulario. El 31 de marzo, los reyes católicos firman el edicto de expulsión de los judíos. España se arranca un nervio y sigue andando, convencida de que el dolor purifica. Un país que prefiere ser homogéneo antes que inteligente. En octubre, Colón llega a Guanahani, y el planeta descubre que era más grande de lo que su mapa permitía. No fue un descubrimiento per se, fue un cortocircuito global. Se cruzaron dioses, microbios y mercancías. Y nadie volvió a ser inocente. Y ese mismo año, Nebrija publica la Gramática Castellana, el manual de instrucciones de un imperio. Siempre la lengua fue compañera del imperio, dice. Y tenía razón. Una lengua ordenada sirve para mandar, comerciar, evangelizar. Es, podríamos decir, el software del poder. Granada, el edicto, Guanahani y Nebrija. 4 engranajes que al encajar fabrican una máquina, el imperio cultural. No solo espadas y barcos, también diccionarios, archivos y mapas. La modernidad nace ahí. Curiosa y violenta, luminosa y cruel. Incómoda, porque no cabe ni en una pancarta ni en una excusa. Hoy vamos a mirar 1492 sin culpa ni nostalgia, no con sermón ni con absoluciones, sino con bisturí, para entender cómo se arma un Estado que legisla a conciencias, cómo un decreto puede vaciar una biblioteca viva, cómo un viaje trastoca el esqueleto del planeta y cómo una gramática se convierte en ley. Y si te remueve, mejor. La historia no está para amueblar convicciones, sino para ponerlas a prueba. Empecemos por la puerta que se cerró primero, la que resonó en toda la península, Granada. ¿Qué se ganó exactamente aquel 2 de enero? ¿Y qué se perdió que aún no sabemos nombrar? Dicho esto, empecemos. ...2 de enero de 1492... hace frío en la Colina Roja. Muhammad XII, Boabdil, en las crónicas castellanas, entrega las llaves de Granada. El gesto es pequeño realmente, pero el símbolo hace ruido de campana. La narración fácil recita: se acabó la reconquista 8 siglos después. La narración útil añade una capa: no solo termina algo, empieza otra cosa. Nace un Estado que aspira a algo más que sobrevivir. Uniformidad religiosa, centralización administrativa y monopolio de Laura. El mensaje, limpio como una ordenanza, dice: aquí manda un poder que no comparte el brillo con nadie. De camino hacia el exilio, en el puerto de montaña de sus leyendas, Boabdil mira atrás y, según se cuenta, suelta el famoso suspiro. Su madre le clava la frase más citada y menos maternal de la historia: llora como mujer
lo que no supiste defender como hombre. Es una postal cruel, sí, pero también un resumen de una época: honor, dominio y cero paciencia para la ambigüedad. Y es que Granada no era un decorado exótico para turistas que aún no existían, era un sistema de conocimiento. En sus calles convivían la poesía andalusí, los alfaquíes de las mezquitas del barrio, el zoco como motor económico y la madraza, fundada por Yusuf I, donde se enseñaba derecho, gramática y medicina. La Alhambra no es solo bellísima, que lo es ingeniería política en yesería, un palacio que hace pedagogía del poder con agua, sombra y geometría. Ese mestizaje, árabe, bereber, castellano, judío, mediterráneo entero, no era una rareza pintoresca, era infraestructura cultural. Cuando la ciudad cae, no solo se cambia un escudo sobre una puerta, se redibuja la línea entre nosotros y ellos. El siglo XV cierra la puerta con un portazo y al hacerlo inventa una categoría que se volverá obsesiva: la pureza. A partir de aquí, pertenecer no es una costumbre, es un examen. Bueno, en teoría, la historia iba a ser amable. Las capitulaciones de Granada, firmadas en noviembre de 1491, prometían preservar propiedades, usos y religión, mezquitas abiertas, jueces propios, exención de ciertos tributos, papel elegante, tinta solemne, tono de convivencia. En la práctica la partitura cambió de clave muy pronto. Primero, presión pastoral. Fray Hernando de Talavera, de mano más suave, intenta catequesis por persuasión. Después, martillo doctrinal. El cardenal Cisneros acelera bautismos, persigue libros árabes y pretende que la uniformidad llegue antes que la pacificación. De la persuasión pasamos a la pragmática. Si hay disturbios, como los de 1499, la solución no es reabrir el diálogo, sino forzar conversiones. En 1501 se decreta la prohibición del Islam en el reino de Granada. Lo que ayer eran mudéjares, hoy deben ser moriscos. La promesa de libertad se vuelve administración de conciencia. Así nace un método moderno que conviene memorizar: el documento como barniz y la política como martillo. Se firma para legitimar, se gobierna para uniformar. Este truco funcionará 5 siglos con, podríamos decir, variaciones infinitas hasta el día de hoy. Ojo, Granada es también un banco de pruebas institucional. Castilla y Aragón ya venían afinando su maquinaria. Consejo de Castilla para centralizar decisiones, corregidores para controlar ciudades, la Santa Hermandad para imponer orden en caminos y pueblos, chancillerías o cancillerías para administrar justicia. Con Granada se ensaya la Capitanía General como marco militar y se extiende el modelo de burocracia con sello: licencias, padrones, escrituras, conversión en registro. No solo se conquista un territorio, se ocupa con papeles. La modernidad hispana, y esto suele escocer, empieza menos con libertades y más con diseño institucional. ¿Quién decide? ¿Quién cobra? Y sobre todo, ¿quién define lo correcto? La Inquisición no es un monstruo fuera del Estado, es su archivo moral. Control de libros, de ritos, de apellidos. Se vigila para cohesionar. Y cohesionar, en este modelo, es hacer menos variada la realidad. Sobre el papel, Europa, Europa, presume de renacimiento. Humanistas, imprentas, cátedras, la vuelta a los clásicos. En la práctica política, estrecha el cerco. Se crucifica el pluralismo para consolidar la identidad. Se alaba a Cicerón mientras se borran inscripciones
árabes de paredes y se rebautizan barrios enteros. El humanismo gana bibliotecas, la diversidad pierde domicilio. No es hipocresía barata, es arquitectura de poder. Se necesitan relatos sencillos para construir estados complejos. La belleza de la Alhambra seguirá ahí, sí, pero como trofeo de una pedagogía alternativa, la de la unidad. Bueno, pues con Granada, Castilla y Aragón no solo suman kilómetros y palacios, ensayan un Estado que se atreve a legislar conciencias. Y a partir de aquí, la política no se conforma con mandar sobre cuerpos y tierras. Quiere mandar sobre almas y lenguas. La modernidad, al menos esta versión de la modernidad, no arranca con un himno a la libertad. Arranca con un plano. Un plano que dice: una fe, una ley, una administración. Y muy pronto, una lengua. Bueno, pues el primero de los grandes hechos, ¿no? de 1492, el año que se inventó la modernidad, ¿no? Granada y su último suspiro, podríamos decir, en manos de Boabdil, después de todos esos siglos de reconquista, ¿no? Bueno, pues esto es Granada, ¿no? Es el primero de los grandes hechos, ¿no? de 1492. Vamos a pasar al siguiente. Y nos vamos a ir al 31 de marzo de 1492. Vamos a estar viajando, ¿eh? En ese año vamos a estar yendo adelante y atrás. Bueno, pues, como decía antes, 31 de marzo de 1492, en Granada, los reyes católicos firman el edicto que obliga a los judíos de sus reinos a marcharse antes de finales de julio. Ojo, marcharse o convertirse. No es un trámite, es una amputación. Las palabras son de cancillería, pero el efecto es íntimo. Vender la casa por la mitad, malvender el taller, buscar barco, mirar por última vez una lápida en hebreo que ya nadie leerá. La historia a veces cabe en una maleta demasiado pequeña y eso lo sabemos todos, o deberíamos saberlo todos. El texto del edicto no acusa conspiraciones ni rebeliones, acusa influencia. El problema no es el que no cree, sino el que podría recordarle a otros que un día creyeron distinto. El Estado moderno se estrena aquí, sospechando de la memoria. El resultado es simple y devastador. España se arranca un nervio para sentirse más pura, ¿no? Se apagan lenguas, se cierran puertos del saber, se rompen puentes con África, Italia y el Levante. El país se uniforma y se apaga un poco realmente. Los sabios se van, los comerciantes se llevan su red de crédito, los médicos su ciencia, los copistas su biblioteca. Fue el primer apagón cultural planificado de nuestra historia. Y sí, hubo quien lo advirtió. El sultán Bayaceto II, en el Imperio Otomano, lo resumió con una ironía que podríamos decir demoledora. Decís que Fernando es sabio, empobrece su reino y enriquece el mío. No hace falta jurar que lo dijo, basta entender que realmente tenía razón. La jugada tenía lógica política, que hoy llamaríamos riesgo reputacional. Demostrar ante Roma y ante el propio pueblo que el trono y el altar eran una sola voz. Simplificar la identidad para facilitar el mando. Lo que hoy haría un buen consultor de imagen, podríamos decir. Lo hacía antes, ¿vale? La propia Inquisición. Menos diversidad, más obediencia. El exilio no fue romántico, fue negocio. Se prohibió sacar oro y plata. Se permitió sacar mercancías. Resultado: una economía del aprovechado, donde los que se iban vendían a precio de hambre y los que se quedaban compraban a precio de saqueo. Los expulsados llegaron a Salónica, a Estambul, a Fez. Lo que España perdió en genio, otros lo ganaron en imprentas, medicina y comercio. Lo que aquí se llamó limpieza, allí se llamó oportunidad. Y quienes se quedaron por conversión aprendieron el arte nacional del por si acaso. Por si acaso me miran, por si acaso me delatan, por si acaso mi abuelo cuenta mal. Nace la obsesión genealógica, el limpio de sangre, el documento que sustituye la confianza.
La modernidad ibérica inventa la burocracia del alma. El Estado, eso sí, consigue su objetivo: cohesión por contracción. Una sociedad más uniforme, más previsible, más obediente y de paso más pequeña. Ese 31 de marzo no es solo una fecha en el acta de nacimiento de un régimen emocional. Desde entonces, una parte del país aprende a callar por miedo y otra a vigilar por virtud. Entre ambos silencios se construye un imperio, brillante hacia afuera y vacío por dentro. Bueno, pues este es el segundo de los grandes acontecimientos de 1492, 31 de marzo, se firma el edicto, los reyes católicos firman el edicto que obliga a los judíos a marcharse antes de finales de julio. Bueno, pues, o marcharse o convertirse, ¿no? Pues el edicto del 31 de marzo de 1492. Es curioso, ¿no? Que tantos años después, tantos siglos después, lo que acabo de leer sea tan, o nos suene tanto, ¿no? A lo que está pasando en el mundo, ¿no? Lo que puede estar pasando en Estados Unidos, lo que puede estar pasando en España, en Francia, en Inglaterra. Suena mucho, ¿no? Suena mucho a o te quedas así o te vas. Suena mucho a eso. Evidentemente hoy se hace con más inteligencia, en el sentido de que no se note tanto, pero todos los días se firman edictos. Bueno, pues como decía, ya llevamos dos de los grandes acontecimientos de 1492. La rendición de Granada y su último suspiro, y el edicto que expulsa a los judíos. Vamos a pasar a algo muy importante y que muy poca gente conoce, ¿no? Y vamos a hablar de Nebrija. Y bueno, pues podríamos decir que es un libro con dinamita dentro. 1492, como digo, no fue solo un parteaguas geográfico. También fue el año en que Antonio de Nebrija, que os sonará tanto, decidió que el castellano dejara de ser un río caprichoso para convertirse en canal. Su gramática de la lengua castellana fue la primera impresa de una lengua romance. Y detrás de sus verbos y reglas late una idea peligrosa. Quien fija la lengua, fija el mundo. Nebrija lo entendió con una lucidez casi cruel. Presentó su obra a Isabel la Católica con una frase que resume 5 siglos de geopolítica. Siempre la lengua fue compañera del imperio. Ojo, no era una ocurrencia para inscribir en mármol, era un plan de dominación. Traducido al lenguaje contemporáneo, sin estándar no hay escala, sin escala no hay poder. Nebrija convierte el castellano en infraestructura, sirve para legislar, cobrar, catequizar y mandar órdenes que viajen desde Sevilla hasta una isla que ayer ni siquiera existía. Antes de que partan las flotas, parte la gramática. Lo que hace este libro, podríamos decir que es sencillo, ¿no? Y devastador. Primero, corta el ruido. El castellano medieval era un caos. Grafías dispares, latinismos, acentos locales. Nebrija impone reglas, recorta letras, domestica sonidos y de pronto un escribano de Burgos puede entender a otro de Écija. No es pedantería, ojo, es logística. Segundo, levanta un esqueleto. Declinaciones, conjugaciones, sintaxis. El idioma deja de ser costumbre y se vuelve sistema. Y los sistemas se enseñan, se exportan, se vigilan. Con Nebrija nace el verbo favorito de la modernidad: normalizar. Tercero, se alía con la imprenta. Sin imprentas, las ideas se evaporan. Con imprenta se clonan. Cada pliego de papel es un soldado silencioso del imperio. La uniformidad ya no depende de obispos o soldados, sino de correctores de pruebas. Y así llegamos a la famosa tesis: compañera del imperio. No es poesía, es logística. La lengua prepara el terreno que luego pisa el poder.
Si quieres cobrar impuestos o evangelizar almas, necesitas que todos entiendan la misma orden, la misma doctrina, la misma palabra. El verbo precede a la espada. A partir de aquí, 2 golpes que cambian el paisaje. Golpe 1. Hablar bien, entre comillas, empieza a significar hablar como el centro. La gramática crea jerarquía. Quien domina la norma asciende. Quien no, queda en el margen. El idioma se vuelve escalera social. Subes si suenas correcto, te quedas abajo si suenas raro. Hoy pasa igual. Golpe 2. La lengua se convierte en máquina de futuros. Nombrar es clasificar. Clasificar es poseer. Cuando los europeos pisan América, el castellano ya tiene cajones vacíos esperando. Para plantas, dioses, animales o costumbres. Primero se ordena la palabra, luego se ordena la cosa. El resultado es un estado que al final acaba ganando velocidad, una iglesia que gana método, y unas ciudades, por ejemplo Salamanca, Sevilla, Alcalá, que ganan prestigio. La lengua se vuelve motor, archivo y aduana. Decide qué entra, cómo se dice y qué se olvida. Cada palabra nueva pasa por su frontera. Y aquí entra la ironía con vitaminas, podríamos decir. Decimos gramática y bostezamos. Pero fue el primer corrector ortográfico agresivo de la historia. Nebrija habría sido hoy un tuitero con bolígrafo rojo, corrigiendo carteles y repartiendo indignación. Ese rojo salva tratados y también borra acentos, giros moriscos, léxico judío. Estandarizar es ordenar, pero también censar. El castellano se convierte en tecnología de expansión. Acompaña al comercio, al catecismo y al oro. A medida que los barcos cruzan el Atlántico, el idioma se mezcla y se ensancha. Del taíno llegan barbacoa y canoa. Del náhuatl, chocolate y tomate. Del quechua, papa. Cuanta más norma, más capacidad de absorber lo ajeno. El poder lingüístico no teme la mezcla, la administra. Y eso sí, cada estándar construye una sombra. Las voces que no encajan se apagan. Nebrija no expulsó a nadie, pero su libro engrasó la maquinaria mental de la uniformidad. La pureza, esa obsesión que ya estaba en la política y la fe, encuentra su herramienta perfecta en la lengua. La modernidad hispana, en el fondo, empieza así, escribiendo su propio manual de uso. Una gramática es una catedral invisible. Sostiene techumbres, reparte peso y marca el eco de lo que decimos. En 1492, mientras una carabela se lanza al océano y una bandera sube en Granada, un libro fija las palabras en las que todo eso, básicamente, podrá contarse. Primero las palabras, luego los mapas y después los imperios. Bueno, pues tercer gran acontecimiento de 1492. Nebrija, Antonio de Nebrija y su gramática de la lengua castellana, poner orden donde había caos. Bueno, pues tercer gran hecho de 1492 después del edicto que expulsa a los judíos y de la reconquista de Granada. Bueno, pues ya tenemos otro más. Vamos a pasar al siguiente, que es el que todos conocéis más y es el que se celebra hoy. Bueno, celebrar o lo que queráis, que esto siempre es, depende de quién se lo digas, se ofende más o menos. Y nos vamos a ir a agosto, de agosto a octubre de 1492, y vamos a zarpar de Palos de la Frontera el 3 de agosto, con 3 cascarones con nombre de villancico: Santa María, Pinta y Niña. Y una promesa firmada en las capitulaciones de Santa Fe. Si esto sale bien, Colón será almirante, virrey y cobrará su 10ª parte. ¿Capitalismo temprano? Sí, pero con incienso. Primera parada, Canarias. Hay que reparar, ¿no? El timón de la Pinta ya se había estropeado. Ajustar velas, cargar agua, pan y paciencia. Se vuelve a salir el 6 de septiembre. A partir de ahí, puro cálculo a ojo. Dead reckoning, podríamos decir, brújula, nudos, estima. Ni cronómetro marino ni longitudes precisas. Solo latitud por altura del Sol y de la estrella polar. Y fe en que el Atlántico
no es infinito. Es que no tenían ni idea. Hasta entonces, Europa vivía entre Ptolomeo y el chisme. Las cartas portulanas servían para el Mediterráneo. En mar abierto eran más un deseo que un instrumento. En mitad del océano, Colón anota una rareza: la declinación magnética. Es esa desviación traviesa entre el norte de la brújula y el norte real. Sin llamarlo así, está descubriendo que la Tierra no solo es grande, es rara. Es que es rara. El 12 de octubre, un día como hoy, Guanahani, Bahamas, aparece como una costra de arena en el horizonte. En ese segundo, el mapa europeo se raja de arriba a abajo. Ya no es un cuadro, es un proyecto de ingeniería. A partir de 1492, cada mapa será un documento de inversiones y arma diplomática. ¿Quieres ver la economía? Mira los mapas. ¿Quieres ver la teología? También están los mapas. Poco después vendrán planisferios que ya parecen PowerPoints geopolíticos. El Cantino en 1502. El Waldseemüller en 1507, bautizado América. Cada línea de costa es un dato y un dividendo. Bueno, pues con una playa aparece un mercado, podríamos decir. Nacen rutas transatlánticas y con ellas una industria. Astilleros, fletamentos, seguros marítimos, averías comunes, ese invento jurídico que reparte pérdidas. Cambistas, consulados del mar. Es la edad moderna montando su cadena logística. La casa de la contratación en Sevilla llegará en 1503, pero el patrón se decide aquí: centralizar, registrar, grabar. Plata y oro bajarán por el Guadalquivir, subirán pues textiles, hierros, caballos y una luz de normativa. La distancia deja de ser un vacío y se convierte en margen. La modernidad tiene un talento: monetizar el espacio. Y un apunte humano: cruzar el Atlántico no era heroísmo romántico, podríamos decir. Era riesgo calculado. Se negocian sueldos, raciones, premios por avistar tierra. Colón promete una paga extra al primero que grite tierra. La historia no la mueven las estatuas, la mueven los incentivos, pues como hoy en los trabajos. ¿Qué podríamos decir de la teología? Pues un problema de doctrina, ¿no? ¿Quiénes son estas gentes que no están en la Biblia? La respuesta institucional será una cascada de papeles, bulas como la Inter Caetera de 1493, repartos de meridianos, luego Tordesillas en 1494 y más adelante el Requerimiento en 1513, un texto que se lee ante poblaciones que no lo entienden para legitimar la conquista. También nace una autocrítica que es modernidad en vena. Vitoria, las casas de los debates de Valladolid, un siglo después, preguntándose si los indígenas tienen derecho natural. Europa hace malabares, bautiza deprisa, legitima más deprisa, y entre tanto aparece una conciencia jurídica que intenta sujetar la espada. Teología aplicada: si los pueblos nuevos son racionales, hay que evangelizar. Si no lo son, hay que gobernarlos por su bien entre comillas. La retórica suena piadosa, en la práctica es poder con bula. El intercambio colombino, podríamos decir, es la revolución silenciosa. Del oeste vienen maíz, patata, tomate, cacao, pimiento, vainilla, piña, pavo. Del este van trigo, cebada, caña de azúcar, uva, cítricos, caballo, vaca, cerdo y patógenos. La patata cambia la demografía europea, el maíz cambia calendarios agrícolas, el caballo altera la guerra y la caza en muchas sociedades americanas. El azúcar fabrica islas factoría y trabajo esclavo. Modernidad también es esto: cuerpos adaptándose, enfermando, sobreviviendo, o no, porque un barco cruzó un océano. Respecto a las enfermedades, podríamos hablar un poco de que hacia América viajan viruela, sarampión, gripe, con efectos devastadores, eso es verdad. Hacia Europa probablemente llega la sífilis. Bueno, el origen concreto sigue siendo un debate, ¿no? Llamarlo intercambio suena neutro, en muchos lugares fue una catástrofe biológica.
Y al mismo tiempo nuestra mesa cotidiana, pan con tomate, chocolate caliente, pisto, pavo en Navidad, es un museo de ese choque. El pasado te mira desde tu propia nevera. Bueno, la palabra descubrir tiene un truco semántico. Solo descubres algo si asumes que estaba cubierto. Para quienes viven allí, lo descubierto fue Europa, sus armas, dioses, deudas y papeles. Ironía sobria. Europa se encontró a sí misma en casa ajena. El lenguaje no es inocente. Decir encuentro disimula violencia. Decir conquista borra curiosidad y comercio. La honestidad nos obliga a sostener las dos cosas a la vez. Hubo maravilla y hubo expolio. Hubo intercambio y hubo imposición. Hubo santo, pícaro, mercader y soldado en el mismo barco. Bueno, en 10 semanas Europa entiende que el mundo no cabe en sus libros. Aquí sí que reescribe los libros. Mapas como balances, puertos como ministerios, bulas como licencias, dietas como políticas demográficas. 1492 no inaugura solo una ruta, inaugura un método. Nombrar, registrar, medir, explotar y justificar. Después vendrán la casa de la contratación, las flotas y galeones, los virreinatos, las lenguas francas y los pleitos de Indias. Pero el guión se escribe aquí, cuando 3 barcos cortan agua negra y al otro lado todo, mapa, comercio, fe y cuerpo, cambia de densidad. Bueno, pues otro de los grandes hechos, el cuarto ya podríamos decir, Colón y el descubrimiento, ¿no?, de América. Bueno, pues tenemos este descubrimiento. Hay una cosa que hay que dejar también clara, y ya lo he dicho en alguna otra ocasión. En aquel momento se intuía que evidentemente que el océano no iba a ser infinito, y ya se sabía. La mayoría de la gente ya sabía que la Tierra era redonda. No como lo que se dice ahora, o como se nos quiere hacer entender que todo el mundo pensaba que la Tierra era plana. No, eso es mentira. La mayoría de la gente ya sabía que la Tierra era redonda. Bueno, simplemente no se sabía, ¿no?, si había tierra entre medias o no, y bueno, pues al final la opción era navegar para ver si había una ruta más corta, ¿no?, a las Indias. Bueno, pues tenemos ese descubrimiento o redescubrimiento, que ya sabemos todos que no fue Colón el primero en llegar, ya lo sabemos todos. Bueno, Nebrija, ¿no?, y su gramática del castellano, la que hablábamos, la segunda, el edicto, ¿no?, que expulsa a los judíos, y la reconquista de Granada. Ya llevamos 4. 1492 fue una maravilla de año, ¿no? Todo el mundo. Bueno, pues al final son 4 grandes cosas, ¿no?, las que pasan. Bueno, vamos a ir, yo creo que acabando, más o menos, nos queda un poquito, y acabamos. Y vamos a hablar un poco del imperio, ¿no?, como proyecto cultural. Y es que vamos a trenzar un poco los hilos. Granada cierra una frontera y al hacerlo define el dentro y el fuera. El edicto estrecha la identidad. La fe ya no es solo creencia, sino documento de identidad. Nebrija, como hemos dicho, fabrica la gramática, pone reglas al habla, orden a la mente y una ortografía al poder. Y Colón, con su mapa temblando, rompe el tablero y lo agranda hasta donde alcanza la niebla. Cuando juntas todas estas piezas, lo que emerge no es solo un imperio militar o recaudador, sino algo más sofisticado, un imperio narrativo. Uno que antes de conquistar territorios, conquista significados. ¿Quién es nosotros? ¿Qué es lo correcto? ¿Y con qué palabras se nombra el mundo? Bueno, Granada aporta el método, un centro que dicta la periferia. El edicto, el pegamento, una fe, una lengua, un archivo. Nebrija, el manual de instrucciones, la norma como frontera. Y Colón la geometría, la expansión que convierte el mar en oficina postal. El poder deja de ser castillo y se convierte en red. Y esa red habla, archiva, clasifica y navega. La paradoja es deliciosa. Mientras se expulsaba la diferencia dentro, se abrazaba la diversidad fuera. Puertas adentro, la fuerza era centrípeta, uniformidad, ortodoxia, gramática. Puertas afuera, centrífuga. Rutas, mestizaje, improvisación. Homogeneizar para lanzarse al caos. El Estado como torno que aprieta el bloque interno para tallar el exterior como con un pulso firme, podríamos decir.
¿Habría sido posible la expansión, ¿no?, sin esa comprensión previa? Bueno, pues yo creo que es difícil, ¿no? El orden interno hizo posible la audacia externa, pero el precio fue muy alto. Conocimiento perdido, sospecha institucionalizada y una alergia crónica al disenso. Como ahora, en 2020... ¿En qué estamos? En 2025, igual. Y aquí llega la ironía. Nos gusta pintar la modernidad como luz, ciencia y libertad de imprenta. 1492 nos recuerda que también fue vigilancia, frontera y gramática obligatoria. El progreso llega con brújula y formulario. Por cada mapa mejor, un silencio más preciso. Por cada invento técnico, un dogma nuevo. Modernidad. Ese milagro que fabrica telescopios y sensores con la misma eficacia. Pero bueno, la herencia sigue viva. El español es la lengua franca de medio planeta. No se impuso solo por decreto, sino porque se volvió infraestructura emocional y administrativa. El mestizaje, cultural, biológico, simbólico, fue menos un programa que un accidente fértil, sí, pero también irreversible. La economía atlántica conectó el mundo con plata, cacao y esclavos, el primer sistema global y el más contradictorio. Y la teología, entre Salamanca y las casas, fundó el raro hábito de preguntarse qué estamos haciendo. Ese debate moral, incómodo y persistente, es también modernidad, que no se nos olvide. En resumen, 1492 no funda un relato, funda una máquina de relatos, un Estado que habla con gramática, gobierna con archivo, persuade con teología y calcula con contabilidad. No siempre vence por la espada, pero siempre sobrevive por la palabra. Y eso explica por qué, 5 siglos después, seguimos discutiendo los mismos símbolos, las mismas palabras y los mismos mapas. El 12 de octubre no es una fecha, es el espejo donde Occidente aún se pregunta quién demonios es. Bueno, pues el imperio, ¿no? El imperio como proyecto cultural. Y es que cada año llega el 12 de octubre y con él la misma batalla. Unos se envuelven en la bandera, otros se frotan las manos para exigir disculpas a los muertos. Y mientras tanto, la historia, la verdadera, la incómoda, la que no cabe en un tuit, mira la escena y suspira. Porque, ¿sabéis qué? 1492 no necesita abogados defensores ni fiscales militantes. Lo que ocurrió fue gigantesco, contradictorio, irrepetible. Fue gesta, sí. Fue conquista, también. Fue, sobre todo, el encuentro más descomunal que ha tenido la especie humana consigo misma. 2 mundos que se chocan, se confunden, se destruyen y se mezclan. Y de ese choque nació el mundo que habitamos. Mestizo, contradictorio y global. A quienes hoy acusan a los españoles de colonialistas, como si acabaran, ¿no?, de bajarse de la carabela, conviene recordarles un pequeño detalle. En el siglo XV no existía lo que hoy llamamos colonialismo moderno. Existía la expansión, el comercio, la fe, el hambre, la ambición y el miedo. Los mismos motores que movían a todos los imperios, europeos, asiáticos o americanos. Pero con barcos en lugar de pirámides. Si buscas inocentes en la historia, cambia de género. Esto no es cuento infantil. Y a los que pretendéis o a los que pretenden reescribir el pasado como un corrector moral, borrando nombres, estatuas o fechas, habría que preguntarles algo más incómodo. ¿Qué parte del presente están intentando blanquear mientras fingen limpiar el pasado? Porque hay que ser sinceros, admitámoslo. La obsesión por cambiar la historia suele ser un modo elegante de no enfrentarse a la hora.
Celebrar el 12 de octubre no es aplaudir una conquista, ni negar las heridas que dejó. Es reconocer que aquel día empezó la conversación más larga del planeta, una conversación entre lenguas, creencias, pieles y culpas, donde ninguno puede colgar el teléfono. Lo nuestro, lo hispano, es esa mezcla. Un idioma que se estiró como un puente, una fe que discutió consigo misma y una memoria que no sabe estarse quieta. Así que sí, celebrar no es aplaudirlo todo, pero tampoco pedir perdón por existir. Recordar no es condenarlo todo, sino entender cómo demonios llegamos hasta aquí. En 1492 se fundieron genio y violencia, curiosidad y dominio, ciencia y codicia. Fue la modernidad pariendo con dolor. Quien quiera una versión simple que cambie de siglo. Este nació torcido, pero de ahí salió la luz. Y si el relato que te están vendiendo borra a unos para ensalzar a otros, sospecha y mucho. Si el relato convierte toda creación en crimen, sospecha y mucho más. Pero si el relato te permite ver la máquina, como se ensamblaron mi idioma, poder y océano, entonces, amigo mío, estás entendiendo. España no inventó la modernidad sola, pero la constelación de 1492 iluminó rutas que seguimos sin saberlo. A veces, para bien, cuando una palabra española se pronuncia en 3 continentes, por ejemplo. A veces, para no repetir, cuando recordamos el precio de imponer una sola verdad. Así que, el 12 de octubre no te pide una emoción concreta, te pide que tengas neuronas, que pienses, que dudes, que entiendas que la historia no es un tribunal sino un espejo, y que lo que refleje no depende del siglo, sino de quien lo mire. Soy Víctor, como decía al principio, y esto es Ilustres Anónimos. No he hecho la bronca a nadie, pero bueno, ha sonado a eso, pero cada uno verá. Si este episodio te ha removido, perfecto. La historia no está para dormir la conciencia, sino para despertarla, porque el presente, como entonces, también se escribe con gramática y con memoria. Aquí cerramos otro viaje de Ilustres Anónimos. Si quieres más, suscríbete y participa eligiendo el personaje de la próxima conversación imposible.